Pero antes de que continúe Laura, ¿verdad? Vamos a hacer un recorderis. El equipo número 3 nos estaba hablando, ¿verdad? De las investigaciones en salud. Las investigaciones de salud ya vimos que, como su propia palabra lo dice, ¿verdad? Es en el ámbito sanitario, son de suma importancia para la mejoría de la salud. No solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel del mundo entero. Luego, ¿verdad? Nosotros teníamos aquí lo que nos hablaban los compañeros de un sistema de salud. Entonces yo les hacía notar que el sistema de salud realmente es como yo accedo al sistema de salud, ¿verdad? Es decir, si yo necesito que me atienda, por decir, un médico especialista en el seguro, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para que este especialista me pueda atender? Y sin embargo, las conceptualizaciones que han puesto los compañeros en el equipo 3, ¿verdad? Ellos lo que hacían era hacer como un concepto, pero más no lo que realmente era el sistema de salud. Pero eso no quiere decir que las conceptualizaciones que los compañeros y compañeras hayan puesto aquí, no quiere decir que no está bien, ¿no? Entonces ellos también hablaron sobre las investigaciones de la salud, ¿verdad? En el sistema de salud, y lógicamente cuando hablamos en investigaciones en sistema de salud, estamos hablando de la investigación científica, y esto quiere decir que nosotros tenemos que aplicar el método científico, ¿verdad? Aquí los chicos habían puesto su conclusión. Luego tenemos la metodología de la investigación en salud, lo que yo les decía, ¿verdad? Se refiere justamente al procedimiento del método científico, ¿ya? Y ya sabemos que todas las investigaciones inician desde la observación. Ya, luego tenemos, ¿verdad? El método inductivo, que ya también los compañeros ya mencionaron, que el método inductivo, ¿verdad? Es de la forma más pequeña a la forma más grande, es decir, de lo particular a lo general, ¿verdad? Aquí los compañeros ya mencionaron, ¿verdad? Cómo se inicia la investigación. Primero que hay que ver los problemas prioritarios. Si nosotros no tuviéramos ahora el coronavirus, ¿verdad? Imagínense cuántos problemas sacarían cada uno de ustedes. ¿Cuántos? Entonces nosotros vemos la prioridad y también la factibilidad, ¿no? Imaginémonos que hay 10 problemas o 20 problemas. Entonces nosotros ahí tendríamos que usar otra técnica para saber cuál es el problema en que se pueda trabajar. Entonces siempre hacemos por pares, el 1 con el 2, el 3 con el 4, y vamos eliminando a ver qué es lo que pasa. Ya, bueno, es genuinamente participativo, requiere la participación en todas las etapas del proyecto de las personas interesadas, están orientadas a la acción, ¿verdad? Pero a la acción ¿para qué? Para formular o para brindar soluciones, no solamente que la investigación que nosotros hagamos se quede en letras poéticas o letras muertas, sino que también para buscar una solución. Es multidisciplinario y multisectorial, son necesarios de procedimientos e investigaciones de muchas disciplinas. Esto que cuando hablamos de multidisciplinario y multisectorial, estamos hablando de varios factores, de varias ciencias, que no nosotros como medicina es decir que tenemos toda la verdad, sino que también tenemos que pedir apoyos a las otras ciencias. Imaginemos que queremos hacer un proyecto que tenga que medicina, pero orientado a la psicología. Entonces nosotros tendríamos que acudir al psicólogo de nuestra facultad, y en caso de que no lo hubiera, pues tendríamos que ir al departamento de psicología para que nos orienten en la temática que vamos a hacer. Es necesario el análisis costo-beneficio, ¿verdad? Esto sí es bien cierto, costo-beneficio. Ya, porque imagínate que si yo voy a gastar $100,000 y solamente voy a tener como 20 beneficiarios en ese proyecto, entonces que yo estoy gastando más de lo que yo voy a beneficiar. Costo-efectividad. Si el costo que yo voy a emplear, ¿verdad? Es necesario para esa tarea y para yo tener una efectividad, porque de pronto gasto, ya vemos los problemas que hay de los hospitales de Pedernales, cuántos millones han salido y cómo está el hospital de Pedernales. No está en nada. Ya, es oportuna, se programan los estudios de forma que se obtengan resultados en el momento que se necesite, ¿verdad? Yo también sé decir que los investigadores no deben de estar confiados de que se va a cumplir el 100% o de los resultados que uno cree que va a obtener realmente se van a cumplir el 100%. Siempre va a faltar
algo que no hemos cumplido y de pronto no tiene que ver el investigador, sino más bien, en este caso, de la muestra. Los diseños deben ser sencillos y a corto plazo, ¿verdad? Quiere decir transversal, para que se produzcan soluciones prácticas con relativa rapidez, es decir, inmediato. No es que vamos a descubrir un problema ahorita y después de 10 años vamos a querer solucionar ese problema que hemos descubierto. Ahora, entonces ya en 10 años ya de nada vale porque habría que hacer otra investigación porque todo va cambiando. Es iterativa, lo que permite la evaluación del impacto de los cambios. Lógicamente que si así sea que yo haga un proyecto que como solución yo dé una propuesta educativa, esa educación, esas charlas, esos talleres educativos que yo haga, pues lógicamente tiene que haber un cambio. No es que yo le voy a decir a la persona, le puedo decir a Laura, a ver Laura, usted tiene que cambiar, sino que solita con las capacitaciones que ella recibe, ella va a cambiar, pero yo como investigador o yo como el que estoy dando el proyecto no le puedo decir a Laura que ella tiene que cambiar. Ya. Luego tenemos los pasos de la investigación, ¿verdad? Bueno, ya los pasos de la investigación es un recorderis más porque ya tenemos que es la observación del problema de salud, recogida y tabulación de los datos, elaboración y formularios de la hipótesis, experimentación, hay que ver si nuestra hipótesis sale positiva o es rechazada, emisión del informe, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Y luego, pues, aquí tenemos sobre la observación del problema de la salud laboral y recogida y tabulación de datos e información. Cabe señalar que muchas veces cuando nosotros vamos a hacer una investigación, aunque nosotros creamos que nuestro personal esté capacitado para hacer la investigación, siempre tiene que haber una capacitación, ¿ya? Inclusive en la capacitación se mide hasta el tiempo, ¿verdad? Hasta el tiempo de que una persona va a llegar a, o se va a invertir en contestar una encuesta, un instrumento. Porque muchas veces cuando nosotros vamos a aplicar los instrumentos, ¿qué nos dicen la gente que nosotros vamos a entrevistar? Que están ocupadas, que están ocupadas, que tienen que hacer tantas cosas, entonces uno tiene que decirle, no, pero si solamente son 5 minutos o 10 minutos, y no se preocupe, siga haciendo sus quehaceres, que usted nomás lo único que tiene que hacer es responder. Luego, ¿verdad? Lógicamente que el conocimiento también puede ser directo e indirecto, ¿verdad? Y bueno, aquí también los compañeros proponían ciertas páginas, ¿verdad? Donde uno puede encontrar todo lo científico de un problema o de una investigación que nosotros queramos hacer. ¿Ya? Luego tenemos sobre la hipótesis y objetivos del estudio de investigación, ¿verdad? Al inicio ya habíamos dicho que tanto los objetivos como las hipótesis y las variables tienen que ir de acorde, ¿verdad? Al tema, es decir, que todo va encadenado, ¿no? No es que vamos a hacer un tema por un lado y de pronto queremos plantear una hipótesis que no tiene nada que ver con el tema. O vamos a elaborar unos objetivos que no coordinan con el tema. O vamos a poner unas variables que tampoco tienen nada que ver con el tema. Y bueno, aquí también los compañeros, ¿verdad? Nos hablaban sobre la validez de la información. Ya sabemos sobre los estudios epidemiológicos, ¿verdad? Que hay la validez de la información, validez interna, externa, la precisión y fiabilidad de la reproducción y la exactitud. Entonces, de aquí no me voy a detener, ustedes tienen el material y deberían de conocer. Ya mismo es fin de mes y toca tomar una evaluación, ¿ya? Bueno, y aquí hablaba también sobre los objetivos, ¿verdad? Que los objetivos consisten en una guía para el trabajo dependiendo de la hipótesis planteada de acuerdo con un problema. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos nuestros objetivos claros, ¿cómo podríamos decir? A ver, voy a empezar por este lado y voy a terminar en este otro lado. Entonces nosotros lo primero que tenemos que ver si nuestros objetivos son claros. Bueno, aquí también ya los compañeros ya hablaron sobre esto. Aquí vamos a hablar un poco sobre la clasificación, ¿verdad? Que decían los compañeros que la investigación se clasifica de acuerdo a su direccionalidad, de acuerdo al número de ocasiones en que se miden las variables, de acuerdo al número de muestras a estudiar y de acuerdo al grado de control de las variables y a la forma de selección de los individuos. Ya, aquí
ellos nos explicaron de acuerdo a su direccionalidad, ¿verdad? Tenemos que es prospectivo, retrospectivo y bidireccional. Esto también ya quedó explicado en la clase anterior, ¿verdad? También hablábamos del número de ocasiones o del tiempo, ¿verdad? Vimos que los estudios pueden ser transversal o de forma longitudinal, de acuerdo al número de la muestra a estudiar. Pueden ser descriptivo, pueden ser comparativo. Luego tenemos de acuerdo al grado de control de las variables y la forma de selección de los individuos, ¿verdad? Tenemos que son experimentales, cuasi experimentales y observacionales. Esto es solamente un recorderis, ¿sí? Por eso voy así en una forma rápida. Y aquí sí yo me voy a detener un poquito, ¿verdad? Porque esta lámina la agregué yo. Sí, aquí dice ensayo clínico controlado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Que un ensayo clínico controlado, ¿verdad? En un experimento es una serie de observaciones efectuadas en forma controlada por el investigador. Un ensayo clínico es un experimento en el que se prueba un nuevo tratamiento o un nuevo procedimiento o un nuevo dispositivo, ¿verdad? A mí siempre me gusta poner los ejemplos que estamos viviendo actuales, porque para mayor comprensión, ¿verdad? Todo el mundo ahorita sabe sobre COVID. Entonces no me gusta rebuscar los ejemplos, sino más bien de la problemática que está, ¿no? Entonces yo les puse aquí, el COVID-19, ¿verdad? Al inicio decían que el COVID se podía tratar de una manera. Luego que después de haber hecho la autopsia en Italia y no sé qué, dijeron que tales medicamentos servían para tratar el COVID, ¿verdad? Luego ahora que están ideando las vacunas. Y ya también dice aquí la literatura que los ensayos clínicos controlados son prospectivos, es decir que imaginémonos que la vacuna salga en el 2021, ¿no? Entonces no es a corto plazo, porque hay que elaborar la vacuna, luego hay que ver cómo se va desenvolviendo la curva del COVID, y cuando ya se ha de poner la vacuna, a ver qué pasa después de que se pone la vacuna. No nos olvidemos que las vacunas son virus atenuados. Y posiblemente allí también haya una una subida del COVID en su curva. Ya, y aquí tenemos el estudio ciego, ¿verdad? Que también ya los compañeros también ya hablaron sobre este estudio ciego. Ya, ¿qué nos dice la literatura? Que es un experimento en el cual los participantes desconocen alguna información relevante. Los pacientes no saben si están recibiendo el tratamiento o están tomando un placebo. Esta metodología es empleada para evitar cualquier tipo de sesgo hasta que el ensayo haya concluido. Si ustedes ya vieron la película, el experimento to case, a ver, veamos aquí. Rivas María José. Bailón Rivas María José. Hola. Hola. Dígame. María José, ¿usted ya vio el experimento to case? No. A ver, no. un voluntario. ¿Quién ha visto la película El experimento to case? ¿Nadie? ¿Ni el presidente ha visto? No, doctora, no, la verdad que no he visto. Ay, Todavía. chiquillos y chiquillas, por favor, véanlo, porque así ustedes podrían ver, en esta etapa se produjo tal cosa. En esta etapa, mire, por ejemplo, aquí hubiera sido bonito que conversáramos de la película, pero si ustedes no la han visto, entonces no pueden conversar. Entonces, ¿qué era lo que yo decía? ¿No? Que en esta parte, sí se hizo un estudio ciego. ¿Por qué? Porque los participantes, ellos supuestamente estaban tomando la medicina que era para la sífilis, pero realmente ellos no estaban tomando la medicina para la sífilis. Ellos lo único que le daban era un placebo, porque ellos no querían, o sea, los que hicieron esta maldad de que la sífilis se llevara a mucha gente, ¿verdad? Ellos no querían curar, ellos lo que querían era ver qué es lo que pasaba durante esta etapa, si el paciente vivía cuánto tiempo, porque si empezó la etapa 1, ¿será que había una etapa 2? ¿Será que había una etapa 3? ¿Será que había una etapa 4? ¿O será que se morían antes? Entonces, ese fue el objetivo de esa investigación. Entonces, los pacientes en ese caso no conocían, sino que, bueno, siempre yo sé decir que en todos los equipos hay uno que
es como más aplicado. Entonces uno de los negritos salió y investigó, se fue a la biblioteca y entonces él abandona el estudio porque ellos no podían abandonarlo, pero él sí se revela, lo abandona. Entonces, por favor, véanlo. Ya le digo, véanlo en familia, compartan. Que de pronto su papito o no sé, una persona mayor de pronto tenga conocimiento de esto y puedan dialogar. Y así es que uno aprende. Bueno, yo realmente esta película para mí sí es obligada cuando yo doy investigación 2. Yo sí les obligo a los estudiantes a verla, ¿no? Pero yo con ustedes no, porque realmente con los estudiantes de Proyecto 2 yo hago otro tipo de terapia, pero sin embargo yo les decía era para conocimiento de ustedes y que de pronto ustedes me podrían, por decir, María Victoria me podría decir, ah, doctora, le interrumpo. Me parece que en tal etapa de la investigación pasó esto. Entonces, eso es lo bonito de la clase. Entonces, ¿qué también nos dice, no? Que hay varias o están tomando un placebo. Esta metodología es empleada para evitar cualquier sesgo hasta que el ensayo haya concluido, ¿verdad? Bueno, cuando es el sesgo, que haya un sesgo nos puede dar un falso positivo o un falso negativo, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Dice que hay varias metodologías de anonimización de la información relativa a un ensayo clínico. Cuando el paciente no sabe cuál es el tratamiento que está recibiendo, ¿verdad? Ahí se llama simple ciego. Y cuando el paciente, como el investigador, desconocen cuál es el tratamiento, se llama estudio de doble ciego. Eso es lo que nos dice la literatura. Y luego tenemos esta, ¿verdad? ¿Qué es el método? El método de doble ciego es una herramienta del método científico que se usa para prevenir que los resultados de una investigación puedan estar por el efecto placebo o por el sesgo del observador. Tanto el sujeto como el médico desconocen la asignación a los grupos de tratamiento. Por favor, eso es pregunta de examen. ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Están aquí los estudios experimentales que la compañera, yo le hice una pregunta y ella, pues, por algún motivo no pudo leer todo el artículo. Entonces, ¿qué hablaba ella sobre los estudios experimentales y los estudios de campo, verdad? Decía que son sujetos no pacientes, se emplean para la prevención de enfermedades muy comunes que son extremadamente peligrosas. Bueno, aquí ella hablaba sobre la inmunoglobulina, ¿verdad? Cuando nosotros queremos saber de qué se trata el estudio científico, siempre tenemos que acudir a los métodos de ese artículo científico, lo que han empleado, porque con la introducción y con lo que era la hepatitis B, yo no podía saber de qué se trataba. Entonces, aquí que dicen que la inmunoglobulina específica que está indicada en prevención post-exposición, más concretamente se recomienda su utilización en los hijos de las madres portadoras del antígeno y en aquellas cuyas madres que son además portadoras del antígeno E. Ya, entonces, ¿qué era lo que hacían? Querían ver si el nuevo ser, ¿verdad? Podría nacer con alguna complicación porque las madres tenían este antígeno, ¿verdad? Que era un poco para evitar las hepatitis infecciosas. Y entonces, acá también nos hacen una pregunta lo último, ¿no? Que dice que en distintos países las vacunas son obtenidas a partir de un plasma de pacientes portadores con HBsAg. En nuestro entorno solo se utilizan vacunas obtenidas mediante la ingeniería genética. Entonces, imagínense, ahí podríamos hacer un estudio con dos tipos, ¿no? A uno le ponemos las vacunas que son obtenidas a partir del plasma y a otro le podríamos poner las vacunas obtenidas mediante la ingeniería genética y podríamos ver qué es lo que pasa en ese sentido. Entonces, ¿qué nos dice también? El estudios experimentales, ¿verdad? Que estos estudios aleatorizados de grupos, ¿verdad? Tienen una base comunitaria en vez de individual, se escogen conglomerados de individuos que se encuentran en el área de interés y la intervención aleatoria. Cabe señalar que los sesgos que le estaba comentando hace un momento, ¿verdad? Los sesgos también se dan cuando nosotros escogemos una población, por decir, escogemos 40 individuos para hacer con un tratamiento y 40 individuos con otro tratamiento. Y de pronto puede ser que se me retiren,
¿verdad? 7 del uno y 4 del otro. Entonces, ahí es un sesgo. Entonces, ¿qué dice? Que el investigador debe de ver esa falencia que hay durante el estudio para poder corregir el sesgo. O sea, para poder, o sea, si se me faltan esos pacientes, lo ideal sería es que me quede una prueba igual en el otro, pero no en uno más y en uno menos. Bueno, aquí también tenían un cuadro, ¿verdad? Sus compañeros, ¿verdad? Sobre el uso de ciertas drogas y qué pasaba en este uso de las drogas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que habían personas que tomaban los tranquilizantes, otros los estimulantes, marihuana, alucinógenos, cocaína y los inhalables, ¿verdad? Ya ustedes conocen cada uno de esto. Entonces veíamos qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa en los últimos 12 meses, ¿verdad? O en los 30 días, o acá tenemos los últimos 12 meses más los 30 días, y veíamos cómo iba desenvolviéndose cada esto, por decir, si estos tranquilizantes, cómo se iban, a medida que pasaba el tiempo, cómo iba a ser su comportamiento. Y esto, ¿verdad? Aquí tenían también los compañeros que ya hablaron sobre los cuasis experimentales, ¿verdad? Entonces, en la literatura en sí dice que los cuasis experimentales como que no necesitan hacer tampoco escoger en forma aleatoria a los pacientes, ¿no? Que es muy diferente a los estudios experimentales. Y luego tenemos lo que hablaban los compañeros sobre los estudios transversales, ¿verdad? Que es a corto plazo, hablábamos de la prevalencia y sobre la exposición de una enfermedad que se estudia al mismo tiempo. Luego aquí tenemos, yo les dije que les iba a traer la fórmula, ¿verdad? Para sacar qué era incidencia, con mucha razón, ¿verdad? Ustedes dijeron que la incidencia eran los casos nuevos, por eso se lo he subrayado aquí con rojito. Se lo he puesto con rojo, ¿verdad? Entonces son los casos nuevos y la fórmula es esta, nuevos casos por 1000 dividido para la población total. En caso de que fueran 28 nuevos casos, supongamos que ya estamos en el 2021, ¿no? Y aparentemente se selló el coronavirus en diciembre del 2020 y posiblemente en enero aparezcan 28 casos. Entonces lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? Y supongamos que sea la población total de un sector X, son 10.000, lo multiplicamos, lo dividimos para 10.000 que es la población y nos sale 2.8 por 1000 que están infectados o que hubieron esos casos nuevos. Ya luego tenemos la prevalencia, como también ya por eso se lo subrayé, ¿verdad? Son los casos existentes de una X enfermedad. Quiere decir, si ya mismo nos presentan en la televisión, en las noticias, cuántos son los casos de coronavirus, ¿verdad? Lógicamente que ellos tienen que hacer esta conversión. Casos existentes por 100.000 divididos, imaginémonos que la población es 1.600.000, entonces te da un 17.5 por 100.000. Ya. Luego, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que la prevalencia puede ser puntual, puede ser por periodo y puede ser prevalencia de vida, ¿verdad? Allí está explicado qué es lo que quiere decir cada una de las prevalencias. Entonces tenemos que la prevalencia puntual hace referencia al número de casos de un evento de salud en un momento determinado. Por ejemplo, en relación al consumo del tabaco, si se recoge este dato a través de una encuesta, la pregunta que correspondería para recoger este valor sería si usted fuma en el momento actual. Porque de pronto, imaginémonos que nosotros hayamos sido consumidores, y que ya, pero actualmente ya nosotros no fumamos. Entonces, si ya no fumamos actualmente, entonces ponemos que no fumamos. Prevalencia de periodo. El número de casos de un evento de salud en función de un periodo de tiempo, a menudo de 12 meses. Siguiendo el ejemplo anterior, usted ha fumado en los últimos 12 meses. Entonces, de pronto yo dejé el vicio del tabaco hace unos 5 años, entonces pongo que no. Y la prevalencia de la vida, el número de casos del evento de salud en referencia al tiempo de vida. Por ejemplo, en una encuesta se le pediría si alguna vez usted ha fumado. Entonces, imaginémonos que nosotros cuando adolescentes todos fumamos. Ya, entonces pues, ponemos allí, fumamos cuando éramos adolescentes. Ya, esto sacado, ahí está la literatura, ¿sí? Y en los estudios observacionales, ¿verdad?
teníamos los estudios de casos y controles. Ya aquí sus compañeros habían puesto que determina la proporción de personas expuestas a uno o más factores de riesgo de los cuales se sospecha que están asociados a una enfermedad. Como ya les dije, me voy con el ejemplo de ahora, COVID-19, ¿verdad? Si vemos acá lo que está subrayado, ¿verdad? Tenemos dos grupos de sujetos. Un grupo llamado control en los cuales no tengan la enfermedad o efecto de estudio, es decir, los familiares de pacientes que hayan tenido COVID, pero no tiene el COVID-19. Y el otro grupo son otras personas expuestas, es decir, supongamos, si yo tuve un paciente o un familiar con COVID, ¿verdad? Entonces yo vengo y voy a visitar a otra persona y sin saber si es que yo lo tengo o no lo tengo, y la persona que fue a visitar tampoco sabía que yo estaba expuesto al COVID. Entonces, por eso es un estudio prospectivo también, porque no sabemos, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron que en las redes sociales, ¿verdad? La doctora Violeta Ávila había sacado ya cuando se fue ella al seguro, ¿verdad? Ella dijo así, yo tengo COVID, me voy a internar al seguro, les comunico para que las personas que han estado conmigo en estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Hagan como una medida preventiva, ¿no? Si ya sienten un síntoma y estuvieron en contacto con ella, pues supuestamente se sospechaba que también tenía COVID, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy buena su acción, que ella lo hizo así, porque ella lo que no quería era que sus amigos o sus familiares o sus allegados, ¿verdad? Que habían tenido contacto con ella, pues estuvieran en la misma circunstancia de ella. Entonces ya dependía de cada uno, suponte que hubiera estado con nosotros, ya dependía de cada uno de nosotros qué medidas íbamos a seguir, ¿ya? Entonces, esto vendría a estar acá, ¿no? Entonces, ¿qué dice también la literatura? Que en resumen, el estudio de casos y controles se define como un diseño observacional, analítico, en el cual los sujetos son seleccionados sobre la base de la presencia de una enfermedad o efecto, que son los casos, o no, que son los controles, y posteriormente se compara la exposición de cada uno de estos grupos a uno o más factores de característica de su interés. Ya, bueno, estos eran los ejemplos que pusieron los compañeros, pues yo los dejé intactos, ¿verdad? La captura de los estudios, Y el estudio de corte, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Se definen también a 2 grupos de estudio de sujetos libres de la enfermedad sobre el cual se tiene interés conseguir. Son seguidos durante un lapso de tiempo o hasta que se presente el fenómeno esperado, ¿verdad? Entonces aquí si nosotros les puse VIH-Sida con rojo, porque si nosotros quisiéramos hacer un ejemplo, podríamos hacerlo porque también el VIH es una enfermedad que como quiera nosotros la hemos vivido desde nuestros tiempos. No es que nos haya dado, sino que la hemos vivido por las noticias, por los testimonios de vida que se escuchan, por los seminarios que ya hemos escuchado, etcétera, etcétera. Y el COVID, que es ahora, ya los niños ya saben qué es el COVID, porque ellos se preguntarán por qué yo recibo clase ahora por vía online y no voy a la escuela, ¿no? Entonces igual ellos también escuchan noticias y también hay estrés de los niños por ese motivo. Entonces siempre yo les aconsejo a los estudiantes, siempre, o sea, no acuda, si para guiarnos buscamos un artículo científico, pero para traerlo así siempre asociemos con algo que está en la vida real, ahora, en este momento actual. Y aquí era lo que ya me había adelantado decirles sobre el sesgo, ¿verdad? También es los estudios de corte, ¿verdad? También es un subconjunto de población y para ser representativa de tener las mismas características de la población, si se obtiene una muestra sesgada, su interés y utilidad es más limitado dependiendo del grado de sesgo que presente, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos la bibliografía de donde sacamos esto. ¿Y qué era el sesgo? Dentro de la investigación, el sesgo podría definirse como la aparición de un error en forma sistemática y que aparece en forma no aleatoria. Es decir, en su aparición intervienen algunos factores diferentes al azar. Entonces, ¿qué dice? Que el investigador puede prevenir, ¿verdad? Puede prevenir la aparición de los sesgos.
¿verdad? Es algo muy habitual y el único modo que se tiene para minimizarlo es evitarlo en la medida de lo posible, en el de reconocer, en reconocerlos para que no se permitan o para que no haya sesgo de investigación, ¿verdad? Por eso es que nosotros siempre debemos, que hacemos un proyecto, se debe hacer una evaluación antes, durante y después. Si no hacemos la durante, ahí es que se pueden producir ese sesgo. Hacemos una antes y una al final y durante no hacemos. Entonces la literatura, esta literatura que está aquí te ponía un ejemplo. A la hora de realizar un estudio del efecto de un determinado fármaco X, se cuenta con dos grupos. El grupo A, ¿verdad? Que tenemos aquí el grupo A. Tenemos aquí el grupo A, dice, toma el fármaco X y lo componen 40 sujetos. El grupo control no tomará el fármaco X y lo componen 40 sujetos. Pero el estudio con el fármaco X tiene una duración de 10 días, en los cuales los participantes deben estar ingresados en el hospital para su continua observación. Durante esos 10 días se han producido varios abandonos. O sea, han salido del estudio, ¿verdad? Ya no quieren que experimenten con ellos. Entonces, de modo que los grupos de estudio quedan de la siguiente manera. El grupo que toma el fármaco, que es el grupo A, ¿verdad? Eran 40 sujetos, ahora quedaron 30. Y el grupo control, que también eran sujetos, ahora han quedado 37. Este abandono es un ejemplo claro del sesgo de seguimiento que vamos a tener nosotros. Sí. Y también la literatura nos aconsejaba, ¿verdad? Que, o sea, en el caso que nosotros fuéramos investigadores, que como que no fuéramos muy pasionistas con la investigación y que de pronto nosotros íbamos a tener, ¿verdad? Como una desmotivación si nuestros objetivos y nuestros indicadores no nos probaban la hipótesis. Creo que a ustedes les pregunté si la hipótesis salía nula, ¿qué pasaba? No, no es que el estudio no vale. Y esto también ya dieron los compañeros, ¿verdad? Que es el estudio de tamizaje, ¿verdad? Los estudios observacionales, tenemos el estudio de tamizaje, bueno, un estudio más claro y lo que representa la gráfica que han puesto los compañeros, cuando un bebé recién nace, le sacan la gotita de sangre y le hacen cualquier estudio para ver si tiene alguna enfermedad genética, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que es una prueba de laboratorio que se debe realizar a todo recién nacido, en este caso que sea a los recién nacidos, porque pueden haber otras, y a otros pacientes, ¿no? Que están en riesgo de padecer desórdenes metabólicos serios que son tratables, pero no son visibles al momento de su nacimiento. Su objetivo principal es descubrir. ¿Para qué quieren descubrir? Es para tratarlo oportunamente. Aquellas enfermedades graves e irreversibles que no se pueden detectar al nacimiento, ni siquiera con una revisión médica muy cuidadosa. Y también ya teníamos los estudios ecológicos, ¿verdad? Se basan en datos rutinarios de la población, como la natalidad, la mortalidad o la letalidad de una enfermedad, entre otras. Ya, ustedes saben que para todas estas, para la natalidad, la mortalidad, la letalidad, ustedes tienen que aplicar las fórmulas, como se las mostré anteriormente en la prevalencia e incidencia. Lógicamente que son otras fórmulas, pero son unas fórmulas parecidas a esto. Y aquí lo que tienen los compañeros, ¿verdad? Es el gráfico, según las investigaciones de cómo va la evolución de la tasa global de la fecundidad en tal años. Y aquí dice 2050. Entonces, este es un estudio 2050, estamos prospectivo, ¿verdad? Porque estamos en 2020. Entonces, es como es un estudio prospectivo. Ya, luego tenemos los estudios híbridos. Cuando se utiliza más de un tipo de estudio en un diseño de investigación, se combinan dos estudios básicos. Les voy a comentar algo. Cuando yo hice mi tesis de la maestría, ¿verdad? Yo solamente tenía, por decir, era un estudio descriptivo. Y bueno, tampoco le voy a decir dónde obtuve la maestría ni quién fue el docente, pero mi docente a mí me hizo poner una cadena de estudio, por decir, descriptivo, exploratorio, analítico y un poco más. Ya, entonces en el momento, cuando yo sustenté la tesis en privado, me dijeron que era el mejor protocolo que había estado. Cuando ya la sustenté total,
había una persona que conoce mucho la estadística y mi tesis casi que se viene, pero yo hubiera preferido que me digan que me reprueban la hipótesis, ¿no? O que me reprueban el trabajo y que me dan una semana para que lo vuelva a rehacer. Ya, entonces, bueno, yo era con un compañero de la universidad mismo, entonces a nosotros no nos gustó que nos hicieran eso porque nosotros no, o sea, por nosotros no pusimos eso, sino por nuestros tutores, y que si nosotros no hacíamos eso, pues no salíamos, ¿no? Entonces ahí se nos salió la brutalidad, es decir, yo. Entonces en la exposición, pues nosotros dijimos que bueno, que esa observación no debería de hacerla a nosotros, sino a nuestro tutor, por tal y tal cosa. Entonces eso fue lo que pasó. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? En no ponerle, cuando es un estudio, pongamos si que nosotros creemos del análisis, que es un estudio analítico, descriptivo, transversal y no sé cuántos otros estudios, busquemos como las dos palabras que engloben a los otros, o sea, los dos estudios que engloben a los otros, pero no hagamos un rosario de estudios, ¿sí? Porque de pronto puede salir alguien que sepa de la estadística cuando ustedes vayan a sustentar y ahí va a estar lo grande. Ay, yo ya casi expuse todo. Qué bestia. Bueno, entonces, aquí tenemos las prioridades de investigación, ¿verdad? Se recuerdan que yo les había dicho que para ver las prioridades de investigación, ¿verdad? Nosotros teníamos que revisar el documento de esto. Es bien cierto que dice 2013-2017. He estado buscando si hay un documento que diga 2018 a 2025, pero no aparece. Entonces, sigue apareciendo solamente este documento. Ya. Dentro de este documento, ¿verdad? Están las áreas de investigación definidas. Están aquí las páginas, ¿verdad? En qué páginas se encuentran, de la 3 a la 7. Está el área, ¿verdad? Cuando esta columna que vemos aquí que dice área, es esta de la investigación, esta que está acá de colores. Y estas son las líneas de investigación. Por favor, si voy muy rápido, me paran y me dicen que si no entienden algo, ¿sí? Ya. Por ejemplo, aquí tenemos las infecciones comunes, ¿verdad? Si vemos aquí, esta área tiene el número 1. Si vemos el cuadro de acá, vemos que tiene el número 1. Entonces son las infecciones comunes. Y esta de aquí tiene la línea de investigación. Recuerden que el formato o el protocolo para hacer los proyectos les pedía línea de investigación, ¿verdad? Pero estas líneas son si es que nosotros trabajáramos en el municipio. Pero como nosotros todavía pertenecemos a la universidad, tenemos que adaptarnos a las líneas de investigación que tiene la universidad. Luego, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, dentro del área de infecciones comunes, aparece la línea de investigación de diarrea, de infecciones respiratorias bajas, infecciones respiratorias altas, meningitis y encefalitis inmunoprevenible como la difteria, la tosferina, el tétano, el sarampión y la varicela, ¿verdad? Estas son las líneas de investigación del MSP. Ya luego vemos aquí, tiene VIH, ¿verdad? Acá vemos el área, VIH, aquí vemos 3, nutrición, vamos acá, tenemos nutrición. 4, neoplasia, vamos por acá y vemos neoplasia, ¿verdad? En el área de nutrición, ¿verdad? Tenemos la desnutrición, la obesidad y sobrepeso y la deficiencia de micronutrientes. Es decir, si nosotros trabajáramos en el ministerio, tenemos 3 opciones nosotros para investigar dentro de la línea de nutrición, ¿verdad? Podríamos investigar la desnutrición. La otra línea puede ser obesidad y sobrepeso y la otra deficiencia en micronutrientes. Por ejemplo, si tuviéramos ahora accesibilidad, ir a las unidades educativas y que no hubiera tanto problema, ¿verdad? Nosotros podríamos ir a medir la desnutrición en los niños o valorar el índice de masa corporal y vamos viendo cosas, problemas de malnutrición, porque los problemas de malnutrición son por déficit y por exceso.
¿ya? Luego tenemos, a ver qué pasó a ese sonido. ¿Cuál es el sonido? ¿Verdad? Tenemos áreas maternas, tenemos áreas cardiovasculares, neonatales, tenemos las tropicales y parasitosis, tenemos las lesiones de transporte y lesiones de autofligidas y violencia intrafamiliar. Cabe señalar que la carrera de medicina, ¿verdad? Dentro de las tropicales tiene un proyecto de vinculación que es sobre enfermedades prevalentes como el Zika, el dengue y ¿cuál más? Chikungunya. Y luego, pues ahora ya tenemos otra que de pronto el nuevo proyecto se cambie porque está en reestructuración ese proyecto, porque ya terminó sus años. Y cabe señalar también que medicina también tenía un proyecto que tiene que ver con nutrición. Era seguridad alimentaria, ¿verdad? En los niños de la José Peralta y también se extendió hasta el Colegio Juan Montalvo y ciertas unidades académicas, bueno, casi todas las unidades académicas de la universidad, pero por medio se hizo un muestreo, ¿sí? Y también tenemos otro proyecto que creo que está en esta lámina de acá, que tiene que ver con las enfermedades vectoriales. Perdón, enfermedad, endocrina, que es diabetes, ¿sí? Con esa área. Bueno, seguimos. Otra vez. ¿Se acuerdan que hace un momento les enseñé las líneas, verdad? Ahora tenemos las sublíneas. Tenemos área, las líneas que les di a conocer, y acá están las sublíneas. Esta partecita del documento del Ministerio de Salud está entre la página 8 a la 35. Ya, entonces acá tenemos la sublínea y me voy a ver la sublínea. A ver si puse la de nutrición. ¿Verdad? Teníamos líneas del área de nutrición, perdón, área de nutrición, línea de nutrición y la sublínea. Entonces nosotros imaginémonos que si nosotros fuéramos una facultad de nutrición en vez de medicina, la investigación tenía que estar orientada a esto, al perfil epidemiológico, pero que tenga que ver con los problemas de malnutrición. Que entra desnutrición y obesidad. Conocimientos, actitudes y prácticas, prevención de la desnutrición, influencia de publicidad, carga social. Cabe señalar que el año pasado los estudiantes en el 2019-2 hicieron un trabajo de esto de la influencia de la publicidad. Fue un trabajo muy pequeñito, pero estaba bueno, estaba bien esquematizado, estaban unos buenos resultados. Lo único que no pudimos comprobar la hipótesis y que, por decir, si los chicos que comen los alimentos que se promocionan a través del periódico, a través de la televisión, a través de afiches, lo que sea, si tenían problemas de malnutrición, pero eso no lo pudimos comprobar, pero sin embargo sí pudimos conocer los hábitos alimentarios de los chicos. Ya tenemos lactancia materna y desnutrición y así sucesivamente, ¿verdad? Y hasta aquí era la exposición. Bueno, aquí también está el link de las tutorías que les puse. Y ahora sí, Laura estabas, ¿no? Laura. Sí, doctora, dígame. Sí, Laura, ¿qué me puedes decir de todo esto que hemos visto? Que para mí es un tema muy interesante e importante para el proyecto que debemos realizar. O sea, saber todos los tipos de estudios que debemos realizar, que debemos, no, o sea, los tipos de estudios que existen, entenderlos, saber ejemplos, es importante. Pero ¿y para qué? Para cualquier investigación que vayamos a hacer. Y claro que las investigaciones son importantes. Sí, pero no me dicen Laura.
Porque con lo que usted me dice, las investigaciones son importantes, o sea, no me estás diciendo nada, o sea, nosotros ya sabemos pero ¿para qué son importantes? Para conocer, por ejemplo, acerca cómo se comporta alguna enfermedad en un paciente, cómo se comporta esa misma enfermedad en otro paciente, un ejemplo. Y así, otro ejemplo, como estaba en el de las diapositivas del de corte, porque investigaron a los pacientes después del incidente de Hiroshima. A largo plazo, ¿qué pasó con estos pacientes? Que algunos tuvieron leucemia, otros no. Entonces, por eso es importante para conocer lo que pasa con los pacientes, con las enfermedades. ¿Verdad? Lo importante de la investigación es conocer por qué se causa tal cosa y buscar una solución, ¿verdad? Buscar una solución. Y siempre yo digo, el COVID, ahora, o sea, ahorita, poner siempre los ejemplos nuestros de ahora, ¿verdad? Tenemos el COVID, entonces primero se iniciaba con unos tratamientos que no se podían dar tales medicamentos porque no era bacteriano, sino que era viral, después era viral y así sucesivamente, ¿verdad? Por lo general estos estudios son prospectivos porque nosotros tenemos que investigar si en realidad el tratamiento que se está mencionando o la terapia que se quiere hacer o se quiere aplicar en realidad tenga efecto positivo, porque tampoco podemos aplicar una terapia que nos dé un efecto negativo en la salud de los individuos y que en vez de salvar a nuestros individuos, pues le busquemos ante un mal combinado con otras patologías o que aparezcan otros daños sistemáticos, de sistemas, ¿verdad? O sea, que se le dañe a otro sistema. Por decir, en el COVID, ¿qué decían también las primeras investigaciones? Que en el COVID se iban como, cuando le hicieron la autopsia, que veía que el hígado estaba destruido, que también llegaban al cerebro e iban destruyendo otros órganos. Entonces, a esos sistemas es que nosotros queremos llegar. O sea, si hay esa vacuna, ¿verdad? No es que quiere decir, si nosotros, todos ustedes, mi persona y toda la universidad nos ponemos a esa vacuna, no quiere decir que nosotros no nos vayamos a enfermar. Posiblemente nos vamos a enfermar, posiblemente con síntomas y signos leves, ¿verdad? Dependiendo de nuestro sistema inmunológico. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver bien. O sea, siempre que se investiga algo es como plantear una solución. Porque si no, de nada vale que investiguemos, ¿no? Y como usted decía, pues lógicamente, si ya nosotros conocemos qué efectos colaterales puede ser, nosotros también tenemos que advertir qué efectos colaterales puede pasar en el paciente. Y no que después nos vengan a decir, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que dice que los odontólogos están haciendo firmar un documento. Tú vas al odontólogo y el documento dice que él no se responsabiliza si usted se infecta del COVID, ¿ya? Porque el odontólogo no lo está usted obligando a que vaya a hacerse una higiene bucal, sino que usted va porque usted necesita, ya sea para ponerse una carie, calzarse una carie, extraerse una pieza o qué sé yo, hacerse una profilaxis. Entonces ellos están haciendo firmar al paciente ese documento, ¿no? Porque ahora es muy fácil decir, yo no tenía COVID, yo me fui al odontólogo tal y después de una semana ya tengo los signos y síntomas. Entonces ese es el problema, que cada uno debe de cuidarse. Hola. Diga. Doctora, disculpe, yo tengo una pregunta respecto a la tarea. ¿Quién habla, por favor? Romina. A ver, Romina. Ya, es acerca del punto 8 que dice enfoque de la investigación. ¿Dónde se encuentran los gráficos de las tablas Sampieri? ¿En el libro de Sampieri? O sea, sí, estuvimos buscando, pero no encontramos en sí, en la parte cualitativa no estaba. Yo a ustedes no les di eso de Sampieri. No les... A ver, perdón un ratito.